son historias tan locas y tan extrañas y tan fuera de lo cotidiano que dices, eso solamente podría venir de la imaginación. Nuestras frecuencias neuronales o algo se acomoda con esas frecuencias y hace que las cosas pasen, ¿sí? Con el tiempo, esa idea cobra un tipo de vida influenciado de las emociones y decisiones y el destino de los que alimentan a esta idea. No nomás se materializó, me pudo tocar. Y se dio cuenta que eso no era una alucinación. Era una figura que su mente ya no tenía que forzar, sino que simplemente participaba en su realidad como cualquier otra persona podría participar. Ahora, ¿qué pasaría si una escuela entera cae dentro de las influencias de una tulpa? Es la primera tulpa que logró materializarse en acción. Es decir, la primera tulpa que estuvo a punto de desvivir a una persona. Tú no sabes el miedo que hay de saber que hay algo ahí que tú sabes que es infinitamente más poderoso que tú. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro capítulo más contigo. Sí, señor. Aquí con un temita que ha sido muy aplazado por Sí. lo largo del tiempo de este canal, pero nos encantan estos temas y A mí me sorprende muchísimo que no hayamos hecho un capítulo Sí. de esto, Por fin regresaron estos Sí. temas en los que hablamos nuevamente de la psique, nuevamente de entidades extrañas. El día de hoy vamos a hablar de unos conceptos muy interesantes, sobre todo de uno que queremos establecer, que son las tulpas. Va a estar bueno porque ahorita antes de empezar a grabar estábamos platicando un poquito acerca de la diferencia entre uno y el otro. Ahorita van a entender más de lo que estoy hablando, pero va a estar bueno, va a estar interesante. Sí, además que hay muchísimos casos que se relacionan con estas cosas y que seguramente que hay casos que no se han catalogado dentro de estos mismos, pero yo creo que podrían encajar en muchísimos de estas temáticas de parapsicología, temas, casos paranormales, etcétera. La verdad es un tema sumamente interesante y para aquellos que han visto los episodios que hemos hecho de incluso los seres intraterrenos y todo esto, seguramente hay unos cuantos casos que podrían encajar perfectamente con estos conceptos que vamos a hablar hoy. A mí me dio risa que dijiste esto de, con algunos casos, oye, quizás y todos, ¿eh? Sí, Quizás puede y ser. todos los casos del tema paranormal tengan que ver con esto. Sí, así que son muchas explicaciones Sí. y muchas conexiones con todo esto. Así que si les gustan estos temas relacionados al misterio, la parapsicología y todos los fenómenos extraños, los invitamos a que se queden hasta el final de este episodio, que dejen su like, que también se suscriban si son nuevos y nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y el buen Mike Mike que está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Que de hecho, hace poquito nos invitó el Mike en uno de sus canales a hacer una transmisión en vivo donde jugamos un videojuego por ahí muy interesante. Así que pueden ir a verlo. Así es, Mikey Misiones, ahí lo pueden encontrar Mikey para que se la pasen a gusto con nosotros. Sí. Pero bueno, yo creo que empecemos ¿Cómo bien. empezamos? Empezar definiendo que estos temas provienen desde hace muchísimos años, desde otras culturas, Sí. porque la temática de las tulpas proviene meramente del budismo tibetano, que ya tenemos un episodio, de hecho, hablando del Tíbet, y ahí mencionamos un poquito de las prácticas, de las creencias, de cómo llegan a ser los monjes tibetanos, pues monjes tibetanos. Claro. Y es interesante que todo está conectado con algo energético, con algo que tiene que ver con la mente. Y más allá de la mente, lo que está por fuera de la mente, pero que de alguna manera podemos manipular nuestra realidad. En teoría así es como funciona, ¿no? Porque va a ser complejo entender estos conceptos porque en sí como derivan de energías místicas o cosas que son pero muy subjetivas y que sobre todo provienen de la imaginación de aquel practicante. Es como que complicado a veces entender
qué es una tulpa, a diferencia, por ejemplo, de un egregor, etcétera. Y es precisamente por esto, porque vienen de culturas Diferentes también. diferentísimas y antiquísimas, y lo que realmente nos llega a nosotros aquí en Occidente, pues ya es el concepto masticado, ya es el concepto reinterpretado y dado la vuelta, ¿no? Entonces es complejo. Incluso diversos autores han propuesto cosas derivadas de estos conceptos, de cómo las entidades que se manifiestan frente a nosotros, muchas de ellas ya tienen una conciencia o la cobran en torno a nuestra psique. Hay muchas teorías alrededor de todo esto. Ya hablamos de Jacques Vallée, uno de los principales autores de las primeras teorías ufológicas y una propuesta alternativa de la ufología y los fenómenos extraños, así como también de John Keel, que también habla de los seres ultraterrestres, que también pues se menciona que estos seres son básicamente entidades que son conscientes, coexisten y cohabitan con nosotros de una manera intermitente y a voluntad, pero parece ser que estos conceptos podrían entrelazarse con esto que son las tulpas, que provienen específicamente de una corriente del budismo tibetano que es el Vajrayana, que básicamente es el budismo tántrico famoso, y de aquí deriva un concepto del Tíbet que se le llama el Sprulpa, que se pronuncia básicamente como tulpa. Entonces, por eso dije esto de que viene ya masticadito a Occidente, porque ni siquiera tulpa está bien dicho o escrito. Sí. Entonces ya tenemos por ahí este concepto que sí viene de esta parte más antigua. Y bueno, en esencia, ¿cómo se interpreta según esta corriente budista? Pues básicamente como una emanación mágica, como una manifestación ilusoria o como una forma proyectada. Este es un contexto mucho más espiritual de cómo la tulpa no es simplemente no es solamente de la imaginación, sino que es una forma de existencia que viene de un éter o de algo más que se manifiesta a través de la mente. Es un poco difícil. Es una locura, y es que realmente tratar como de entender, como dije hace rato, estos conceptos, sí es a veces un despropósito, porque fíjate nada más el significado de la palabra sprulpa, pues, ¿no? Que es emanación mágica. Es como tan antiguo el término, tan antigua la práctica, que viene de algo que es básicamente una fuerza de la naturaleza. O sea, realmente no tiene algo específico. Y es que realmente en el contexto budista una tulpa, ya ahora sí como hablándolo en materia, pues es una forma mental creada a través de una intensa meditación, de una intensa visualización de las cosas, de una concentración absoluta, como una especie de una proyección mental. Esa es la idea de la tulpa, básicamente. Esta adquiere supuestamente cierta autonomía. Esa es la parte interesante. Se materializa como la conciencia, más no una forma física tal cual. Exacto, porque como que sí juega mucho con la subjetividad del observador, porque se especifican ciertas características del físico, digamos, o de la presencia, y esto se puede copiar entre diferentes personas, pero a lo mejor no lo ven igual, a lo mejor y lo ven, en vez de gris lo ven verde, o cosas así, diferentes variables, pero lo ven. Esa es la parte. Eso deriva, yo creo, específicamente del contexto de la psique de cada individuo, y es ahí cuando, pues, de cierta forma, cada individuo también puede desarrollar estos de una manera totalmente distinta al otro. Y hay, pues, obviamente en el budismo tibetano hay prácticas específicas meditativas, y es un ejercicio de mucha paciencia, es lo que se dice. Hay que mencionar que esto no es fácil, y que esto está reservado para los lamas y los yogis más experimentados. O sea, no es algo tan sencillo de hacer, que bueno, se puede. Y ahorita vamos a hablar. Vamos a hablar de eso, ¿no? Y esencialmente muchos se preguntarán ¿por qué existirán estas tulpas? ¿Por qué querría yo manifestar a una entidad autónoma, consciente, que básicamente coexista conmigo? Pues en realidad para nosotros puede sonar algo terrorífico y puede sonar inútil, y todo lo contrario, algo benigno, pero para los monjes tibetanos esto es una práctica que les permite enfrentar cuestiones que ellos podrían catalogar como tipo demonios internos, podrían enfrentar los temas del apego, con esta parte que es más humanista, pero que también
llegan a ser conflictivas para cualquier ser humano. ¿Sabes qué cosa me topé con respecto a eso? Porque yo también me hice la misma pregunta. Yo Sí. también dije, ¿cómo para qué hacer Querría esto? yo esto. Ajá. Porque al principio cuando empecé a leer y cuando empecé a conocer de estos conceptos, yo pensaba que era más bien como una prueba de fuerza, ¿no? Una prueba de poder, ahora sí, como para una especie de graduación o avance en el camino de aquel monje que quiere ser cada vez más, estar más cerca, ¿no? Sí. De la paz y la plenitud. Yo dije, a lo mejor y por eso se inventó esto de la tulpa. Pero no, es verdad, las razones por las que la gente ha experimentado y ha explorado esta posibilidad, además de las que tú mencionaste, yo me topé con algo que me sorprendió, que era crear tulpas como para que te sirvan. Ujú. O sea, como consejeros, Sí. como asistentes incluso. Ellos, los monjes tibetanos, pues lo utilizan en muchos casos también para emanaciones divinas, o sea, de manifestaciones de seres que ellos consideran, pues también, pues deidades o seres supremos que también pueden ser como maestros en este caso. O sea, pero al final del cuentas, puede que sea, que tenga la forma que sea, pero el por qué lo haces. Pues es para recibir consejo, para recibir Claro. esa parte de la, Sí. pues digamos como el estar hablando con un Dios y que ese Dios que te conteste ahora sí que materialmente. Sí. Es fascinante. Entonces como que yo ya le encontré ese sentido y dije, pues suena interesante, tiene lógica que esto se haya de alguna manera perfeccionado a lo largo Ajá. de los siglos. Sí, y de hecho, o sea, el concepto que estamos mencionando ni siquiera es el que... No es el mero mero. Del ajá. que va el episodio como tal, porque eso pues obviamente se pasa a Occidente y se deforma como ahorita lo dijiste al inicio. Y ahorita hablaremos de un caso de la persona que hizo que este tema fuera algo que se hablara de manera pública en Occidente como un concepto parapsicológico. Ujú. Porque al inicio, pues, como lo dijimos, esto viene del Tíbet. ¿Qué Es tiene que ver, es ¿qué tiene que espiritual, ver con 100%. nosotros o qué tiene que ver Ujú. con los fenómenos extraños? Pues realmente en ese tiempo no mucho, pero ahora, hoy en día, como se ha mutado este concepto, pues ya creo que ya tiene un poquito más de valor o sentido para lo que estudiamos, por ejemplo, en este programa, ¿no? Sí. Por otro lado, nada más para ir diferenciando un poquito. Sí, hay que hablar de la diferencia entre Sí. tulpa y egregor. Porque los egregores, la palabra egregor es importante decirlo porque sé que muchas de las personas que nos escuchan saben que hay un libro del cual hemos hablado y por lo cual muchos de ustedes nos conocieron, que es el libro de Enoch. Y este libro es el primero que menciona una palabra que es los vigilantes. Los vigilantes. Que básicamente es la misma traducción de una palabra que es egregoros, que es de ahí de donde deriva este concepto de egregores. Ujú. Obviamente que en el texto apócrifo del libro de Enoch se menciona como un tipo de ángeles caídos o entidades que, bueno, básicamente descienden de la divinidad y todo esto. Sin embargo, pues todo esto en el ocultismo moderno no tiene nada que ver. O sea, Sí. esto simplemente es de la palabra de la cual se toma, pero egregor no significa los vigilantes para el concepto que vamos a hablar en este episodio. Sí, y fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque se suele cometer el error o la imprecisión, voy a decir, imprecisión, de que el egregor proviene, o más bien que son como tulpas religiosas, Ujú. ¿sabes? O sea, que es como, un egregor es un ángel, Ujú. son las apariciones marianas. Bueno, no, realmente esa confusión nace precisamente en esa traducción que tú mencionas. Sí, lo que es algo que, y por lo cual también se puede llegar a confundir un poco con lo que mencionas, es que sí son formas mentales creadas, generadas y sostenidas por grupos humanos. O sea, pero esto puede derivar tanto de sectas, religiones, incluso logias o este tipo de grupos que derivan más de otro tipo de prácticas también ritualísticas, pero no necesariamente religiosas. Ujú. Entonces hay diversas cosas que podrían, digamos, que crear un egregor. Número uno, un grupo humano que es quien une una idea, por ejemplo, una fe, una ideología, una misión, una creencia, y a través de estos rituales, de estos símbolos, de estas emociones fuertes y la repetición, esa idea se carga de una energía psíquica colectiva. Sí, sí. Con el tiempo, esa idea cobra un tipo de vida propia, influenciado
de las emociones y decisiones y el destino de los que alimentan a esta idea. Sí, sí. Y como se dan cuenta, no es exactamente lo mismo Que la tulpa. que la tulpa. No nace de una sola persona, por lo cual es algo colectivo todo el tiempo. Puede ser positivo o negativo. También algunos egregores se fortalecen por grupos espirituales, otros se degeneran porque son de cultos violentos y todo esto. Puede también sostenerse por siglos, o sea que si es suficientemente alimentada esta idea, sobrevive a los creadores y de alguna forma pues muta a otras cosas. A mí me gusta mucho separar para entenderlo mejor, porque luego estos términos, ¿no? Egregor, tulpa, suelen a veces asustar a más de uno, pues, que piensan que es algo demoníaco o algo así. A mí me gusta separar tanto tulpa como egregor de los conceptos religiosos, precisamente por eso, para que podamos entender el concepto fuera de lo que es el sesgo de aquello que es satánico o maligno, ¿no? Entonces, si hacemos eso, podemos entender el egregor como aquel concepto en el que todos estamos de acuerdo que algo está pasando, ¿no? O sea, hace poco hablamos en un live acerca de las mentiras del mundo, ¿no? Había una que yo creo que es uno de los egregores más fuertes que existen en la actualidad, que es el dinero. El dinero yo lo considero un egregor. A pesar de que el dinero tiene una funcionalidad y una, digamos, materialización, o sea, es algo material, vaya. Hoy en día el egregor del dinero va mucho más allá, porque el egregor ya no es la materia, ni aquello que te avala el costo o el valor de lo que es una moneda o algo así, sino más bien es algo que nos estamos inventando todos. Por eso se habla mucho de que el dinero es aquella religión en la que todos los países creen. Y es por eso, el hilo conductual ahí es la creencia, y la creencia es el egregor. Entonces como que por eso lo entiendo de esa manera. El cambio, la tulpa sí la veo un poquito más como generativa, como algo que se materializa a partir de la idea de una persona. Pero esa persona obviamente no está sola. O sea, esa persona va a empezar a propagar, digamos de esa manera, la imagen de aquello que imaginó. Y eso le va a dar a su vez fuerza a esa cosa. Por ejemplo, hace poco vi una película en el que hay una persona que dice que su primer negocio fue un circo de pulgas. Sí. Pues el circo de pulgas en realidad era un columpio que se movía solo, ¿sabes? Una rueda de la fortuna que se movía sola, etcétera. Todo estaba operado por un motor escondido. Era una ilusión, pero la idea era el circo de pulgas, ¿no? Llega el punto en el que la persona esta en la película dice, ¿puedes creerlo? Hasta las personas que iban y me pagaban un centavo por ir a ver el espectáculo del circo de pulgas, decían, mira mamá, ahí va la pulga. Se las empezaban a imaginar. Entonces, ahí es donde yo veo que entra la tulpa. Okay. Más o menos así es como yo lo entiendo. Sí, me parece acertado. O sea, creo que el hecho ahí es que la idea sí puede pues propagarse en cierto punto. Y de hecho, o sea, históricamente los pocos casos que existen realmente documentados de esto, sí están involucrados como otros personajes dentro de estos grandes casos que también llegaron de cierta forma a darle fuerza a esta idea generada por una persona, a diferencia tal vez sí de un egregor, que yo creo que sea el egregor sí es más bien una cuestión de un montón de cosas que conglomeran una idea para poder realmente entender o hacer palpable o real, digo, en el imaginario colectivo, a un ser. O sea, en el caso, por ejemplo, por decirte, si todos creyéramos que un personaje de un videojuego en realidad tiene vida y todos estamos de acuerdo con eso, pues eso lo convierte en un egregor, porque todos estamos de acuerdo que la idea es así y el personaje ya estaba generado desde antes. O sea, el personaje ya existía de manera digital, pero nosotros estamos de acuerdo de que más allá de que sea un personaje digital, es un personaje que tiene vida, porque todos estamos con eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, como le pasó a Alan Moore? Él estando en un bar, de repente se le presenta Constantine, un personaje que él creó a través de sus historietas. En ese caso yo creo que es totalmente una tulpa, porque... Pero pasamos de un egregor a una tulpa, ¿no? O sea, es como que ese es el proceso. La tulpa no se convierte en egregor, sino el egregor se convierte en tulpa. No sé si todos se puedan convertir, ¿no?, una en el otro, pero creo que, o sea, específicamente en este tipo o sea, en este planteamiento yo creo que sí podría ser así. Pero hablando específicamente de las tulpas, yo creo que se conectan mucho más con esta parte
que creo que a muchos les resuena en ciertos casos paranormales, en ciertos casos también de encuentros con críptidos, con cosas extrañas, porque si te fijas, hay historias pues de todas épocas, hablarte desde los 60, 70, 80, que en esta época fue cuando mayor registro de cosas extrañas hubo en la época contemporánea, no sé por qué. Habrá que echarle el ojo habrá que pensar por qué realmente, pero en ese tiempo muchas personas afirmaron diversos encuentros extraños, o sea, y te estoy hablando, por ejemplo, desde un frogman, un hombre rana que se aparece en Loveland y primero lo vio una persona y lo cataloga como algo real que vio. No sé si esa persona había pensado ya en que un hombre rana podría ser factible, pero años después vuelve a pasar este evento en el que vuelven a ver otro hombre rana y esta vez lo ven incluso más mágico, con una varita mágica y que saca chispas. Entonces son historias tan locas y tan extrañas y tan fuera de lo cotidiano que dices, eso solamente podría venir de la imaginación. Totalmente. Pero ¿qué es lo que hizo real esas cosas realmente? Y es que ahí es donde derivan un montón de cosas, ¿no? Por eso es importante, fíjate lo que mencionamos acerca del Tíbet, porque esto realmente sí fue investigado, pues, o sea, tiene su investigación científica. Ahorita vamos a entrar a ese tema, pues, pero porque es más científico lo que creemos. Yo por eso lo que él menciona, Jacques Vallée, se me hace tan importante en este tipo de casos, porque no que todo sea una tulpa, sino hay cosas que sí están viviendo en otro plano, dentro de nuestro plano, y que de alguna manera nuestras frecuencias neuronales o algo se acomoda con esas frecuencias y hace que las cosas pasen. Porque sí no tiene mucho sentido realmente que tú puedas imaginar algo y que eso que imaginas lo proyectes y lo crees. No tiene sentido hasta que empieza a popularizarse el decretar cosas, los vision boards en diciembre y esas cosas. Eso sí tiene sentido, pero lo otro no. Entonces me parece como hay que aclarar ciertos conceptos antes de empezar a hacer una cosa u otra, porque yo traigo varios casos aquí, de hecho, en el que esa idea de vamos a jugar con esto se sale de control. ¿Por qué? Porque la persona que trae a Occidente el término y quien hace su investigación en el Tíbet y quien nos trae toda esta información a este continente, dice algo muy importante que dice: una vez creada la tulpa, comienza a vivir una vida propia. Se convierte en un ser autónomo, aunque aún ligado de alguna forma a la mente del creador. Entonces, hay que tener cuidado con las tulpas. No son cualquier cosa. Será como un desprendimiento, tal vez, yo creo, de tu psique, o sea, y digo de forma no material, sino una emanación energética de tu psique más allá de tu mente. Así lo podría ver yo. Y de hecho, bueno, la historia de esta chica, sí. Sí, de Alexandra David Neal, que es pues una historia que pasa en 1924. Alexandra se convierte en la primera mujer europea en entrar clandestinamente a Lhasa, que es la capital del Tíbet. Ahí vivió durante meses entre los lamas, entre los monjes, y pues escuchó mucho de lo que tenían que enseñarle. Fue en esos días que entre estos rituales que hacían y estas ceremonias tradicionales que tienen ahí en el Tíbet, encuentra o escucha por primera vez el término de tulpa. Obviamente la enseñanza le parece fascinante porque pues era una persona muy curiosa en los temas ocultistas. Además que estaba como haciendo varias escrituras en torno a todo este tema. Era su objetivo el hecho de poder documentar, aprender y practicar todo lo que estos señores tenían que enseñar. Básicamente en ese tiempo lo que ella entiende o lo que ella puede entender a través de esta meditación profunda es que crear seres conscientes a través de esta meditación es algo totalmente factible. Es lo que se da cuenta, porque no solamente se lo dicen, sino que lo ve factible. Estas manifestaciones para ella, o para lo que le contaban los monjes tibetanos, eran para ayudar al crecimiento espiritual, para servir como herramientas para enfrentar los propios miedos y cosas, como ahorita lo decía, cosas humanas.
Pero Alexandra siempre deseó llevar esta práctica a otro tipo de cosas y decidió intentar crear su propia tulpa. Quiero contar solamente una historia antes de que nos cuentes esa. Okay. Porque resultó que esa es una de las historias, la que nos vas a contar tú, una de las historias más sorprendentes de las tulpas. Pero hay algo previo para que ella se animara. No sé si lo viste, pero hazte cuenta que ella duró 2 años allá, ¿no? 2 años más o menos en el que ella escribió su libro, el de Magic and Mystery in Tibet, que es lo que nos trae a Occidente y lo que ya nos enseña todos estos conceptos, ¿no? Pero mientras estaba ella en estos 2 años allá, hay una historia que leí en el que ella veía como un maestro yogi, un monje de por allá, salía todos los días a la misma hora a meditar a una cueva. Y ella iba y lo seguía y no veía realmente nada. Pero de repente, cuando pasaron los meses, perdió la paciencia, se acercó al yogi y le preguntó en modo periodista, ¿no? Le dijo, oiga, pues, ¿qué está haciendo aquí? ¿Para qué viene esta cueva? ¿Qué tiene de especial esta cueva? Y el yogi le dice que en esa cueva es donde vive su tulpa y que él va a visitarla y que va a platicar con la tulpa, etcétera, ¿no? Y pues hasta este punto Alexandra ya había visto cosas, pero no había sido tan presente, tan fuerte, ¿no? Ajá. De repente ella siente como la tocan del hombro. Sí. De parte desde adentro de la cueva. Okay. Y voltea y ve a un ser, ve a otro hombre. Pero dice que ese hombre se veía como extraño, se veía raro. Entonces ahí ella se da cuenta de que ese hombre en realidad era la tulpa de este yogi. Okay. Y ahí dice, a la bestia. O sea, no nomás se materializó, me pudo tocar, güey. Entonces, esto la impulsó a ella misma a crear su propia tulpa. No, qué locura. Imagínate bestia, que te pase eso. No. O sea, después, bueno, digo, si ya estás allá, y no puedes asustarte, ¿no? Es la prueba fehaciente de que de que es factible. O sea, es totalmente definitivamente factible. Que si a mí me pasara eso, yo me daría cuenta que estoy frente a la verdad. Y quisiera también ver de cierta forma si yo también puedo hacerlo, ¿no? Y de hecho ella elige, digo, ya que toma esta decisión de sí hacer su propia tulpa, elige una imagen muy, muy simpática, le diremos así, porque elige a un monje tibetano, gordo, risueño y bonachón. Le pone un Buda ahí, más o menos, ¿no? Así como muy, muy amigable. Y bueno, durante meses se entregó por completo a esta práctica para poder visualizar a aquel monje de día y noche. Le hablaba, lo imaginaba acompañándola, le dotaba una personalidad, hablaba de sus gustos, de cuestiones así. El punto de todo esto era nutrir la información de esto, ¿no? Alimentar la tulpa. Y es ahí cuando pasa lo primero extraño. Ya no deja de ser como algo imaginario, como puede ser un amigo imaginario, porque también hay unas diferencias ahí importantes, ¿no? Pero es ahí cuando se da cuenta que algo empieza a suceder. Primero lo vio en sus sueños, luego en momentos de meditación y después empezó a verlo caminando a su lado, como una presencia constante que parecía habitar la mismísima realidad que ella habitaba. Y se dio cuenta que eso no era una alucinación. Era una figura que su mente ya no tenía que forzar, sino que simplemente participaba en su realidad como cualquier otra persona podría participar. Incluso sus sirvientes y guías tibetanos comenzaron a decir que veían una sombra que se movía muy cerca de ella, como si alguien más estuviera en su tienda. Al principio Alexandra pues estuvo muy maravillada por el tema, pero pronto experimentó algo que tomó un giro muy, muy oscuro. Con el paso del tiempo, su tulpa, aquel amable monje gordito, empezó a cambiar poco a poco. Ya no era alegre, ya no era amigable. Su cuerpo se empezó a volver cada vez más delgado, como si empezara a desnutrirse. Y su expresión se tornó a una expresión, más allá de feliz, a una expresión seria. Y después, mala, como siniestra, como una sonrisa que ya no era de algo bonachón, ya era algo malo, algo que parecía que te quería hacer daño. Alexandra relata que ella en ese momento empezó a sentir que la observaba con otros ojos y que a veces aparecía cuando ella no lo deseaba. Era como si esa creación hubiera desarrollado una voluntad propia
y ya no le pertenecieran a su mente, ya fuera algo totalmente exento a su mente. Y el monje ya no era la misma imagen mental porque él mismo había decidido que no quería hacer eso. Era una presencia extraña que parecía seguirla incluso fuera de los trances meditativos, y en sus palabras, la tulpa había escapado de su control. Lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en una experiencia totalmente aterradora. Qué miedo, güey. Obviamente que alarmada, Alexandra intentó deshacer lo que había creado, pero deshacer una conciencia, aunque sea mental, no es tan fácil como construirla. Fueron muchos meses de meditaciones, incluso de hablar con otros monjes tibetanos con más experiencia. Eran enfrentamientos internos, era un agotamiento emocional, una drenada energética espectacular la que experimentó, hasta que finalmente logró disolverlo, como así se le llama, ¿no? Se disuelve, exactamente. Se disuelven. Aún así, relató que durante semanas después seguía sintiendo su sombra a la distancia, como si una parte de se hubiera quedado incrustada por ahí en su mente, o aferrándose como a la realidad. Y en algunos de sus escritos, en uno menciona: una vez que la forma es suficientemente viva, puede tomar vida propia y actuar independientemente del creador, y el fenómeno puede llegar a ser tan vívido que otros también lo perciben. Esto es cuando se vuelve peligroso. Realmente esto es obviamente que una de las cosas por las cuales esta experiencia, más allá de hablarnos como de estas historias de los monjes tibetanos, y empiezan a transformarse o a parecerse más a esas historias que se hablan en los casos famosos de apariciones extrañas, de poltergeist, de cosas raras. O sea, es lo que te iba a decir, que ¿qué diferencia hay de alguna historia como esta a la de se me pegó un muerto, o la de bueno, estoy poseso, etcétera? Realmente la diferencia es nula. La pregunta realmente, y yo creo que nosotros no somos quienes podríamos solventar esa respuesta, pero debe haber una diferencia, o si no la hay, estamos hablando siempre de tulpas, Sí. de miedos internos que se materializan y que se convierten en trastornos mentales. La otra es la propuesta que nos trae Jacques Vallée o John Keel, que son básicamente presencias que ya existen, que toman las formas según lo que nosotros tengamos en nuestra psique. Como usurpadores. Exacto, o sea, ellos saben lo que estás pensando y toman esas formas porque es más fácil anclarse a algo que crees. Claro. Eso sería como la otra versión de qué son estas cosas. Fíjate o la otra es que sean seres totalmente diferentes unos de los otros. Yo cuando estaba leyendo los casos de estos, yo me acordé mucho de lo que conté hace un par de lives. Creo que no lo conté para el público en general, pero, pero yo tuve una experiencia hace muchos años, muchos años, hace unos 3, 4 años más o menos, en el que yo estaba a punto de dormir y yo escuché una voz, una voz de una mujer que no era la mía. Y que evidentemente no era el Mike, porque el Mike estaba durmiendo en ese cuarto conmigo esa noche. Ajá. Me asusté mucho porque lo que dijo fue: estoy viva. Entonces yo me desperté esa vez, recuerdo, con miedo de pensar que lo que yo había escuchado solamente lo había escuchado yo y que no eran mis pensamientos. Entonces esto me volvió a pasar hace un par de meses ya, en el que no escuché que gesticularan palabras, sino que se rieran. O sea, como que se rieran dentro de mi cuarto. Esta vez yo estaba solo y me asusté también. Pero fíjate que lo he estado meditando mucho, y al leer estos casos me sentí muy identificado, porque tú no sabes el miedo que hay de saber que hay algo ahí que tú sabes que es infinitamente más poderoso que tú. O sea, yo recuerdo la primera vez que me pasó, yo muy machito, yo dije, vamos a repetir el experimento, ¿no? Ya no me volvió a pasar. Esta segunda vez ya no me vi tan intrépido, ya dije, no, que se vaya, ¿sabes? Porque yo sentía que eso era más fuerte que yo, y que si yo le daba fuerza a eso, iba a salirse de control, y por eso me asusté, güey. O sea, no porque me fuera a hacer algo así a corto plazo, así de que, ahorita se me va a aparecer algo, no, sino más bien como la potencia de esa cosa se me hizo tan grande que yo dije, es que no voy a poder controlar esto. Es que no voy a poder controlar esto. Entonces, cuando leo esto de las tulpas, yo digo,
¿qué tulpa estaré creando, güey? Y fíjate se que estará o sea, gestando eso ahí? que te pasa, hay un caso que es muy famoso que se conecta, o sea, podría ser muy similar a esa experiencia que tuviste, que es el caso A ver. de la bruja de Bell. No sé si A lo ver, a ver. recuerdas. No. Digo, así más o menos lo que recuerdo es que este caso pasa en el siglo XIX Ujú. y pasa es una región que está, de hecho, donde se ubican los montes Apalaches. O sea, estamos hablando de una de las zonas más antiguas del planeta donde pasan muchos fenómenos extraños. Un lugar con tela. Un lugar con tela. Hay un señor, este señor John Bell, que con su familia pues vivió una experiencia muy extraña, de hecho de las más documentadas de fenómenos paranormales en Estados Unidos, que una voz le empieza a hablar por las noches y dice que va a acabar con su vida. Okay. Y durante todas las noches el señor de hecho empieza a enfermar porque le da una sustancia para que enferme y empiezan a pasar un montón de cosas en su vida. Al final, literal, el señor fallece, o sea, pierde la vida. Y archivan este caso como un caso inexplicable, o sea, porque muchos de las autoridades, incluso una persona que posteriormente se vuelve presidente de los Estados Unidos, visitó la casa de los Bell y vio y escuchó cosas extrañas, o sea, escucha la voz también, que todas las personas, autoridades que llegaron al lugar, escuchaban la voz de la bruja. Okay. Por eso le llaman la bruja de Bell. Porque es una mujer. Es una voz femenina que acosa a este señor. Uy, será la bruja de Bell la que me está... Y de Bell, ¿no? De No Bell, no de Blair. No, este es de Bell. De Blair es otra historia. Pero, Y que sí es real también, ¿eh? También. Pero sí, en este caso hay una hipótesis que leí por ahí que decían que una de las hijas de John Bell pues fue, ya sabes que cuando pues era niña por John Bell, o sea, que hay un tema, no sé qué tan cierto sea esta información, pero es una como de las hipótesis que suenan pues más en internet, y que ella tenía habilidades psíquicas. Entonces que fue una de las formas en las que ella materializó una tulpa y acabó con John Bell. A la vez, con su propio padre. ¿O te acuerdas el caso de Amityville? Que digo, también es caso clásico, claro, y sí. todo, que ya está más estudiado que otra cosa, pero el caso trayéndole inicia, este terreno de las tulpas. El caso inicia con que al hijo de la familia una voz le dice, ¿no? Que tiene que acabar con su familia. Que obviamente la mayoría dice pues son demonios, ¿no? Que es porque son como negativos. A mí lo que me llama la atención es que no he recibido mensajes, pues, o sea, como que son llamadas de atención, es lo que yo interpreto. Digo, últimamente sí he estado pensando mucho en eso y poniendo más atención en los detalles, porque ya ves que las cosas pasan, y a veces que no nos damos cuenta. Pero entonces como que esto que he estado viviendo me ha hecho ser más observador. O sea, con ciertas cosas, con ciertos momentos que yo digo, algo aquí puede estar pasando extraño. O sea, mira, no quiero volverme yo un charado. un cuentacuentos charlatán y todo esto, ¿no? Pero todas las noches pasa algo, güey. Ok. O sea, que yo la verdad, yo no me asusto, pero sí, o sea, porque digo, bueno, estamos en temporadas de lluvia, la humedad, bla, 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 porque se escuchan ruidos, pero, por ejemplo, ayer o antier, no recuerdo bien, yo escuché cómo claramente tocaron la puerta, pero un golpe nomás, ¡paz! Así, mi puerta del baño. Yo no me asusté, me despertó el golpe, pero no me asusté ni nada, porque yo dije, bueno, es la puerta del baño, hay humedad, se infló la puerta y tronó. Pero dices tú, oye, o sea, ¿qué está pasando, no? Porque todos los días o cada 2, 3 días me pasa algo extraño. Así. Digo, yo nunca he sido así. O sea, yo nunca he tenido realmente como una... experiencias. Una antena prendida o algo. Simplemente, no sé, quizá ya me estoy volviendo loco. Me están volviendo loco ustedes. Sí, algo está pasando con ser... O estás materializando una tulpa. Estoy materializando una tulpa. Oye, ¿tú investigaste? Ajá. O más bien... ¿Leíste algo de si las tulpas han sido investigadas científicamente? Científicamente no, yo no vi ningún dato, pero hay casos que han catapultado un poquito más en la parapsicología el hecho de investigar las tulpas. Sí, fíjate que sí están investigadas. Yo sí me hice esa pregunta, ¿sí? O sea,
quise saber si han sido investigadas científicamente y la respuesta fue un sí rotundo. Las tulpas han sido realmente un objeto de investigación científico desde hace un tiempo, pues, ¿no? Aunque ahora sí que el número de estudios rigurosos, pues, no es muy grande. O sea, no es como en la reencarnación o como en la telequinesis. O sea, esto nunca se ha usado, por ejemplo, por los militares, pues, digamos. Sí, es como para ciencia, pues, realmente. Es como que algún científico entusiasta sí ha llegado a procesar metodológicamente el fenómeno de las tulpas. La mayoría de ellos se han centrado en áreas como la psicología cognitiva, la neurociencia y la psiquiatría. Y la fenomenología también, ahorita les voy a explicar por qué. Porque estos estudios ahora sí que no validan la existencia como tal de las tulpas, pero hay que entender la existencia de las tulpas como entidades externas. No se ha llegado a comprobar como entidades externas, pero como concepto, como fenómeno, sí. O sea, como fenómeno, sí. Se ha intentado entender el fenómeno. Y obviamente siempre se gravita a lados de la neurociencia, porque se habla mucho de que todo esto, bueno, se crea a partir de nuestra psique. Entonces, por eso gravita para allá la investigación. Como las ECMs también. Como las ECMs, que las ECMs las estudia la neurociencia. Sí. Y el sueño y todo. Y de hecho eso. hay varios neurocientíficos, médicos, incluso que se han inclinado a esta rama por lo mismo, porque hay algo particular en cómo la mente puede también tener algo más allá de lo que es orgánicamente la mente nada más, pues. Esa es la parte interesante y qué bueno, y gracias a Dios a aquellos científicos que se atreven ¿sabes? A romper estos moldes, ¿no? Y decir, oye, somos más de lo que dicen, ¿no? Llega un punto en el que en el 2020 precisamente, fíjate, hace poquito, se publicó en la revista Culture, Medicine and Psychiatry, acerca de un término que se denominó la tulpamancia. Ajá, sí. La tulpamancia, que es lo interesante de esto, fíjate que el grupo de estudio de los tulpomantes o los tulpománticos son en esencia grupos de Reddit online. Sí. O sea, como que realmente esto de las tulpas ha nacido sobre todo en redes sociales, en internet, como que antes sí existía, o sea, antes sí existía que esto pasara. Hay casos antiguos, claro que sí. Sin embargo, hoy en estas fechas hemos visto un repunte gigantesco de los tulpománticos, ¿no? Sí. Porque son personas que inventan cosas que luego la gente se las cree y luego se crean. Y de hecho, bueno, el caso, yo creo que el caso concreto de todo esto es el caso fue en el 2009 en un foro llamado Something Awful, que, bueno, un usuario llamado Eric Knudsen, bajo un seudónimo de Victor Surge, publicó una imagen modificada. En ella había algunos niños que jugaban al fondo de una escena suburbana, y entre ellos, casi imperceptible, se alcanzaba a ver una figura alta, delgada, con un rostro blanco y sin rasgos pues visibles exactamente. Y vestía un traje negro esta cosa, ¿no? Acompañada de la imagen venía un pie de foto, escrito como si fuera un documento de un archivo o algo por el estilo, que decía: uno de los niños desaparecidos fue captado en la fotografía tomada ese día. El operador, como lo llaman los sobrevivientes, no fue identificado. Esa fotografía era el inicio y el nacimiento de una entidad llamada Slenderman, que pues muchos lo conocemos, hemos visto cientos de imágenes y referencias, videojuegos incluso. Ya es de la cultura pop, yo creo, ¿no? Sí, 100%. Y de hecho ha inspirado a otras cosas de la cultura del terror, de películas, un montón de cosas que hay en referencia a Slenderman, que pues la verdad es un ser muy interesante, ya si lo entiendes en concepto. Sí. Bueno, esto empezó como un experimento creativo, básicamente. Rápidamente empezó a tomar mucha fama en un internet primitivo, donde eran los foros algo de alta popularidad, y muchos usuarios empezaron a inventarse un montón de historias falsas, de relatos de encuentros con este ser, de diarios inventados de personas que decían hablar o verlo, o que los acompañaban. Las creepypastas. E incluso archivos oficiales supuestos, creepypastas, justo. Ahí derivaron muchas de estas leyendas digitales que luego sí, hoy en día conocemos como creepypastas. En aquel tiempo todavía no tenían esos nombres, pero ya hoy en día las conocemos perfectamente por ese nombre.
Y entre tantos relatos ficticios y estos edits con Photoshop que muchos niños hicieron en aquella época, algunos empezaron a afirmar que soñaban con este ser, o que sentían su presencia mientras leían los relatos, o que con el paso del tiempo, pues estos testimonios ya no eran falsos. Qué interesante, güey. Sí, es un fenómeno único, Slenderman, es un fenómeno único en su especie. Pues es una tulpa. Es una tulpa. De hecho, lo que al principio empezó así como de foros y de puras cosas así como medio creepy de internet, que era totalmente normal en la época y que de hecho Slenderman no fue el único ser que tuvo estas características, pero sí el primero. Todo dio una vuelta inesperada en el 2014, un 31 de mayo, una mañana del 31 de mayo en Wisconsin. 2 niñas de 12 años, llamada Anissa y Morgan, que estas 2 chicas, invitaron a su amiga Peyton a jugar en el bosque. La amistad era completamente inocente, una amistad típica de la secundaria, pero ese día iba a pasar algo totalmente extraño y totalmente perturbador para la comunidad de Wisconsin. Ya en las profundidades del bosque, cuando Anissa y Morgan llevan a Peyton, básicamente la 19 veces con un cuchillo de cocina. Milagrosamente Peyton sobrevivió a este atentado al arrastrarse hasta un camino donde fue rescatada, y cuando la policía interrogó a las agresoras, ambas declararon algo muy curioso: lo hicimos para agradar a Slenderman. Él vive en una mansión en el bosque y nos observa. Teníamos que demostrar nuestra lealtad para que no nos dañara ni a nosotras ni a nuestras familias. Ambas creían que Slenderman era un ser totalmente real, no el personaje de internet que sí muchos sabemos que, y sabían que eran un personaje de internet, pero de verdad esto de los foros empezó siendo un juego, pero muchos niños empezaron a creer esta historia. Y el caso, obviamente, cuando pasa esto, pues fue titular de periódicos, de noticias, se hizo sumamente viral y muchos empezaron a hablar de que Slenderman es la primera tulpa que logró materializarse en acción. Es decir, la primera tulpa que estuvo a punto de desvivir a una persona. Y por suerte, güey. Y porque por suerte. 19 no son poquitas. La verdad tuvo suerte la niña. Esto que pasa, yo definitivamente lo veo como los estragos del internet primitivo, porque era un internet sin límites, que claro que sí era divertido pues estar en plataformas donde no había problema con la censura y todo esto, pero también tenía estos riesgos. Sí, o sea, a lo mejor a muchos de ustedes no les tocó o les tocó, pues, pero ahorita estamos mejor en redes sociales. Sí. Ahorita está mejor la cosa, aunque parezca increíble lo que estoy diciendo, pero antes era salvaje, ¿no? Sí, era el viejo este. Había demasiado contenido ilícito, cosa que pues es pésimo para todos, no es algo que necesitemos ni que sea bueno. Obviamente que tenía sus cosas buenas como todo, pero lamentablemente para aquella época no había cuidados pues para estos niños que estaban ahí navegando en internet, y seguramente que estas ideas no fueron implantadas solamente por ver una imagen en internet, sino por una comunidad de personas que llevaron al límite la psique de niños. La pregunta aquí es, y es la pregunta como moral del caso, ¿no? Y ética: ¿quién tuvo la culpa del atentado? ¿Las niñas o Slenderman? Si la respuesta es Slenderman, es que estás aceptando la existencia de la tulpa. Sí. Es una pregunta difícil y hasta capciosa, porque en sí, pues al final Slenderman no tiene una mansión en el bosque. Slenderman no existe. Sí. Pero sí existe. Claro. Es lo interesante. Es como Magonia, pues las tulpas son un poquito así, pues. Existen en el éter, en el registro general de la psique, pues. Y esas cosas te llegan a accionar a veces, como en este caso. Y es que aquí en este caso, recordemos que la tulpa es una tulpa porque alguien deliberadamente la propone como algo real, algo que existe. La crea con intención, con historia, le imprime todos esos elementos que hacen que eso imaginario se vuelva algo real. Entonces, para una niña, y de hecho, en conclusión de este caso, Morgan
Morgan, una de las chicas que termina cometiendo este crimen, es diagnosticada con esquizofrenia. Entonces, la chica era evidentemente vulnerable y Anissa tenía un trastorno delirante compartido. O sea, es decir, que ella toma estos elementos o estas cosas que ella dice y como estas histerias colectivas empieza a creerse la historia al grado que empiezan a visualizar a este ser ambas. Fíjate que qué curioso que ahora que mencionas los trastornos mentales, no hemos hablado de eso con respecto a las tulpas porque no necesariamente van junto con pegado. Yo creo que las personas que nos escuchan lo saben, pero si hay alguna persona nueva que no nos conoce, sepan que una tulpa no necesariamente va asociado a un trastorno mental. Pues esto es mucho más antiguo. Sí. Es mucho más antiguo, es una energía, es un entendimiento de la realidad mucho, mucho más antiguo. De hecho, hay una parte que no mencionamos en lo del Tíbet, que es una de las razones también por las que se crean las tulpas, porque dentro de la filosofía del Tíbet se tiene que entender una cosa, y es una regla universal, que es pensar que todo lo que estamos viendo es ilusorio. No que sea una simulación o una Matrix, sino en el Tíbet les enseñan a ser conscientes de que lo material no existe, como algo gnóstico, una visión muy gnóstica de la filosofía. Entonces, si ellos entienden esa parte y pueden pasar al siguiente nivel, que ya es ahora la creación dentro de ese mundo ficticio, u otra cosa ficticia que para los demás pues no es ficticio, es real. ¿Entienden? O sea, es como una escala, son capas. Entonces, es bien interesante eso, porque lo primero que tienes que entender para tú poder crear una tulpa es entenderte como ilusorio dentro de la realidad. Si tú eres una ilusión más, entonces tú puedes crear una ilusión más. Sí. Pero esa ilusión tiene todas sus características, por eso está viva, pues, ¿no? Sí. Es muy curioso porque sí se le asocia, o puede ser como la respuesta más fácil, el decir, bueno, es que una tulpa es una esquizofrenia. Ajá. No es tan sencillo. No todos los fenómenos parapsicológicos o paranormales se responden con esquizofrenia, No, o sea, no es tan fácil. No es tan fácil. Hay cosas mucho más complicadas. Yo no me estoy volviendo loco. yo Por tomándomelo favor. muy personal. Sí, ¿no? sí. No, es así porque en este caso, obviamente, pues sí resultaron las niñas con ese diagnóstico. Y déjame decirte que, digo, ve tú a saber si ese diagnóstico igual es verdad, güey. ¿Quién sabe? ¿No? Porque imagínate cómo una noticia que escaló tanto, porque esa noticia se hizo súper viral, ¿no? Se hizo internacional. Y mediática, digámoslo así, porque pues en ese tiempo como que la viralidad... No, pero hasta yo me acuerdo, o sea, hay noticieros y todo, porque al final fue un crimen, güey. Sí. Y se cubrió por los medios tanto tradicionales como digitales y digo, a lo mejor y como parte también del medio fue oye, pues es que están enfermas. Ajá. Quién sabe, no tenemos esa certeza, ¿no? Pero pues es que tenía que haber una resolución en un juicio, exacto, ¿no? Entonces también, si lo pensamos así, la parte lógica o más racional es que un médico, un psiquiatra analice a estas chicas, porque pues si nunca habían tenido comportamientos de ese tipo, pues es evidente que tienen un problema psicológico. Claro. Entonces lo primero que se hace es un diagnóstico y si estas niñas pues creían que estaban viendo a una entidad que es completamente algo salido de nuestra realidad, que para nadie como un psiquiatra es algo palpable o real, pues creo que va a pensar que esta persona está alucinando. Totalmente. Y no sería la primera vez. No sería la primera vez. Ahora, ¿qué pasaría si una escuela entera cae dentro de las influencias de una tulpa? A ver. Traigo yo un casito aquí muy interesante. Esto pasa en Canadá en el 2008 también, ¿no? Por ahí de esas fechas también. Esto pasa en una escuela primaria rural que hasta el día de hoy no ha sido identificada, pero se sabe que fue en una provincia de Ontario, Canadá. No es identificada porque el caso no escaló tanto, precisamente por no manchar el nombre de la escuela, ¿sabes? O sea, porque sí está extraño. Fíjate, el grupo era de entre hombres y mujeres de entre 9 y 12 años, básicamente, más o menos, ¿no? El fenómeno duró unos 4 meses, según los registros y las entrevistas que se hicieron del caso. Este caso fue recogido de forma fragmentada por la investigadora Sarah Lynn Brauman, quien estudia fenómenos de este tipo.
de parapsicológicos, fenómenos como sociales, ¿sabes? Entonces ella recogió todo esto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esto? Esto no entró como a los casos clínicos, sino a un caso etnográfico de comportamiento social. Ok. Esto basado en las entrevistas con los padres, con los maestros y con los propios alumnos, todo de manera anónima, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Todo empezó como un juego que lo inventaron unas alumnas, dicen, durante los recesos. Ok. Un grupo de 5 a 6 niñas, principalmente niñas, digo, comenzaron a hablar de un amigo secreto, un amigo secreto imaginario, al que le llamaron el rey. El rey. O el que manda. Empezaron así, sin fines así de absolutamente nada. El rey era descrito como un ser invisible que gobernaba un mundo paralelo llamado la otra escuela. Ok. Donde ellos eran sus súbditos, ¿no? No había una regla extrema ni nada de eso. Los niños realmente canalizaban sus propias ideas desde la imaginación, afirmando que el rey les hablaba en sueños o en pensamientos. O sea, como que empezaba esa dinámica entre los niños. Cada niño parecía tener su propia conexión con este ser, con el rey. Pero todos coincidían en ciertos patrones, como su tono de voz, sus frases o su exigencia de obediencia. O sea, hasta aquí estamos muy normal, ¿no? Era como un ente en la escuela, nada más. Ajá. ¿Qué pasó después? Durante los primeros días, el rey era un personaje divertido. Les daba órdenes tipo, no comas tu postre hasta que yo diga, o pasa por debajo del columpio, cositas así, ¿no? ¿Cómo se sabía esto? Porque, bueno, llegaba un niño y decía, me dijo el rey que tal cosa. Y así se empezó a propagar. Se comunicaban con él mediante pensamientos o puertas invisibles que ellos dibujaban en el papel. Con el tiempo, el rey comenzó a dar órdenes más intensas. Comenzó a decirle a los niños, no puedes decir mi nombre en voz alta. No le hables a tal niño. Si no me obedeces, vendré esta noche a tu cuarto. Empezaron a pasar esas cosas. Los niños comenzaron a referirse a él ya con miedo, con respeto. Ya no era lo mismo. Algunos decían que si no le hacías caso, soñaban con él y en el sueño los estaba castigando. Okay. Los estaba castigando muy brutalmente, pues, ¿no? Dentro de unos pasillos de la escuela vacíos. La misma escuela hay un Freddy Krueger cualquiera. Ok. Me llamó mucho la atención el caso. Varios niños afirmaron haber visto la misma figura en sus sueños. Un hombre alto, con bata negra, sin rostro definido, parado al final de los pasillos. Aseguraban que sentían su presencia en el aula, sobre todo cuando alguien rompía una de sus reglas, güey. Uno de los maestros relató que varios niños decían al unísono, shh, está aquí. Okay. Así decían, güey. Empezaba una histeria colectiva en la escuela. Todo se fue ahora sí que al trasto cuando una niña rompió en llanto en media clase, así. En media clase una niña rompió en llanto y gritó, no quiero ser castigada por el rey otra vez. Le dio un ataque de pánico, así. ¿Qué pasó con esto? Bueno, la escuela empezó a implementar estrategias de disolución simbólica, como por ejemplo empezar a afirmar que lo del rey era solo un juego, que no se preocuparan, que así, pues empezar a dar esos incentivos, esas palabras de afirmación. Empezaron a dibujar, a hacer actividades, literalmente dibujando a los niños siendo liberados del poder del rey. O sea, toda la escuela se empezó a movilizar para disolver a esta entidad que había aparecido. Empezaron a supervisar los recesos, así de que no pudieran hablar de ese tema. No que no pudieran, porque obviamente si los prohíbes, pues más van a querer, sino más bien estar atentos de que si alguien hablaba algo del rey, pues llegaba el maestro y decía, no se preocupen, no es solo un juego. O sea, dándoles calma y todo eso. Con el tiempo, el juego perdió fuerza. Pero una de las niñas continuó hablando del rey durante un par de semanas. Según el último reporte citado de esta investigación, se dijo, no me habla tanto ya, solo me observa cuando duermo a veces. Okay. Entonces está como raro, güey. Se quedó ahí entonces. Muy raro. Pues es que
realmente, como lo mencionabas tú ahorita, es difícil disolucionar una tulpa. Una tulpa. O sea, realmente no es tan sencillo. Y menos cuando una tulpa se crea de esta manera tan inocente, pues. Se Tan- quedan restos de esto. Quedan vestigios. No se sabe si la niña realmente después de esto recibió algún tipo de seguimiento clínico, más allá de ahora sí que el mismo entorno, que ya las mismas medidas que estaba tomando la escuela. No se sabe si la niña siguió como con esas visiones o algo, pero eso fue lo último que se supo del caso. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque sí parece como algo muy sacado de un pánico satánico, que sí se cumplió más. Porque tú te acuerdas cuando nosotros estábamos morros y existía este juego de que doblabas del papel y leías así Como el futuro. al futuro y todo eso. Había círculos de padres de la sociedad de padres de familia que no avalaban ese tipo de juguetes, güey. Ok, porque les parecían como prácticas así. Adivinanza. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, Sí, sí. Sí, pues más Brujería, en una educación católica, ¿no? Que entonces me suena un poquito a eso, pero como es como el Charlie Charlie también. es como el Charlie, exacto. Equivalente. Es como el Charlie. De que su por época, de su época. Que por ejemplo el Charlie se desprestigió mucho porque luego se supo que era para una película y así. Sin embargo, Pues hubo personas que tuvieron fenómenos oye, con eso, ¿no? hubo personas que tuvieron fenómenos. Por lo menos hubo miedo. Hubo mucho miedo. Yo recuerdo esos días y recuerdo que hubo miedo. Hay bastantes historias de ese Charlie tipo. Charlie que son, pues, supuestamente reales. Ujú. Más allá de que sí, obviamente es contenido promocional de la película, Sí, el sí. cómo se desató la ola, pero pues Slenderman también se hizo una película, o sea, entonces creo que al final de cuentas lo que importa es la idea de el que todos creamos en eso, pues la fortalece, ¿no? Fíjate que ahora que lo estamos mencionando, como que hacer una película disuelve automáticamente la tulpa. Puede O sea, ser, como puede ser. Puede ser que ahí murió Slenderman en A lo la, mejor en la pues ya no se película. supo nada, ¿no? Ya Pues no- esta fue la última vez que realmente tuvo esa importancia. Luego hubo otras historias por ahí, como un Jeff the Killer, O por ejemplo, Hubo- los backrooms. los backrooms, También. los backroads también, Sí, que sí. son conceptos pues liminales y todo Ujú. esto que provienen meramente de estos foros de internet, pero luego hay usuarios que hablan de experiencias en las que se han encontrado en estos lugares donde parece que la existencia o la realidad cambia totalmente. Ujú. Puede ser. Hay un caso que hace mucho tiempo hablamos, no lo hablamos en este canal, lo hablamos ahí en Paranormal una vez que nos invitaron, que fue un saludito caso, a Fepo. fue un saludo a Fepo, que fue un caso que me tocó leer, por ahí me lo encontré y fue algo curioso encontrarlo porque estuve así como buscando algo que fuera como distinto de estos casos extraños y así, y me encontré con un caso de un señor que se llama Daniel Douglas Home, que él era un medium Ah. del siglo XIX, que tenía habilidades muy, muy interesantes Ujú. de materialización de entidades, Cosas como extremidades. extremidades, así. Ajá. simplemente de tipo fantasmas que tocaban instrumentos y todo esto. Es Y me una parece, locura ese a ver, caso, ¿qué güey. tanto dominio puede tener una persona de la tulpamancia, ¿no? O sea, realmente podrías llegar a materializar extremidades A voluntad. a voluntad, pero o sea, extremidades que ni siquiera son orgánicas, son extremidades fantasmas. O sea, que tienen el aura. O sea, no es. Es como que está diseñado esto. Sí. Y es que, claro, pues es que se supone que sí. O sea, se Sí. supone que la tulpa sí puede hacer eso. Sí. Y digo, no sé si estos conceptos se conocieran para los mediums del siglo XIX en Europa, porque si recuerdas las mesas de espiritismo y todo esto que pues se hablaba de estos seres. Y después, ¿y por qué te menciono este caso? Es porque sí encontré un caso que de hecho fue un experimento. Oh, a ver. Este caso se llama el experimento Philip. Todo comenzó en 1972. Un grupo de investigación parapsicológica en Toronto, liderado por el Dr. Owen, propuso un experimento audaz: crear un ente psíquico a partir de la invención total de un personaje ficticio. Nada de canalizar Bestia. espíritus reales ni invocar muertos. Era algo que De la de la pues, nada así. se iba a generar un nuevo ser. Esta vez la mente humana sería la madre de un fantasma. Junto con su esposa Iris Owen y su equipo de voluntarios desarrollaron el perfil completo de un personaje llamado Philip Aceford, que
Él era nacido en el siglo XVII en Inglaterra, era un noble, educado, cortesano, miembro de la aristocracia y se enamoró de una mujer llamada Margot, pero fue forzado a dejarla. Su esposa, celosa, la denunció por brujería y Margot fue ejecutada. Philip cayó en la desesperación y terminó pues quitándose la vida él mismo en su castillo. Toda esta historia pues está inventada, ¿no? Sí, Todo sí. esto es falso. Es el backstory del del Philip. fantasma falso. Y durante semanas el grupo se reunía con regularidad, se sentaban alrededor de una mesa, visualizaban el rostro de Philip y lo imaginaban en su castillo, escribían sobre él, le hablaban como si él estuviera presente. Era una mezcla como de mesas espiritistas, meditación dirigida, como un teatro lo que hacían, ¿no? Como que vamos a invocar a esta entidad. Es que se supone que así es el proceso. Sí, y sin saber realmente el proceso tibetano, estaban haciéndolo como de una manera más tradicionalmente espiritista. Al principio dicen que no ocurría absolutamente nada en las primeras sesiones, pero luego comenzaron los golpes. Una noche, mientras hacían unas preguntas en voz alta, escucharon un golpe seco sobre la mesa, uno solo, sin ninguna explicación. Y es ahí cuando le preguntaron: Philip, ¿estás con nosotros? 2 golpes. 1 para sí, 2 para no. Un golpe. Así comenzó las respuestas. Comenzaron estas respuestas que eran coherentes, confirmaban detalles de la historia inventada, pero pronto las cosas se salieron del guión. Philip empezó a dar información que el grupo no había establecido, nadie había dicho que así iba a ser. Fechas, sentimientos, reacciones, se reía con golpes rítmicos cuando hacían bromas, reaccionaba emocionalmente cuando hablaba de Margot y parecía ofenderse si se dudaba de su presencia. Incluso cambiaba la temperatura del ambiente, apagaba velas y en ocasiones la mesa vibraba o se movía levemente sola. El grupo sabía que Philip no era un espíritu real, todos estaban de acuerdo con eso. A la bestia. Lo habían inventado, pero entonces, ¿cómo explicaban lo que estaba ocurriendo en ese lugar? Era? ¿O qué es eso? Y para muchos, Philip era una clase de fantasma generado, inventado por ellos, pero una forma tal vez colectiva de cómo ellos realmente le habían dado ese vínculo a todo el grupo. Este pensamiento compartido de alguna forma les hizo generar una creación psíquica de algo que podría ser una manifestación de golpes o de lo que tú quieras, pero no, parecía tener una personalidad. Realmente ese ser había cobrado una inteligencia artificial inconsciente. Con el tiempo las manifestaciones fueron disminuyendo. Philip se volvió más silencioso y el grupo intentó repetir el experimento con otras entidades ficticias. De hecho, algunas de ellas llamadas Lilith, Sebastian, Eleanor, con resultados muy mixtos, pero nunca volvieron a generar una presencia tan fuerte como la de Philip. Yo creo que les daba miedo, ya no estaban tan adentro en el barco. Yo creo que ya, sí, yo también pienso lo mismo. Creo que ya sintieron que realmente eso sí se podía salir de control. Y de hecho, hoy este caso es ampliamente estudiado por parapsicólogos, psicólogos sociales y ocultistas. Se enseña como un ejemplo de cómo la mente humana en conjunto puede crear algo que se comparta como si tuviera una conciencia propia. Philip jamás nació, jamás caminó por Inglaterra, jamás amó una gitana y sin embargo durante semanas 8 personas hablaron con él, lo sintieron, lo escucharon y le dieron existencia. ¿Tú qué crees, güey? Yo quiero saber qué crees. ¿Tú crees que se puede hacer esto? Fíjate que yo pienso que yo pienso que sí se puede porque en estas sesiones Ouija, por ejemplo, hay muchas personas que buscan la interacción con entidades espirituales. Pero yo creo que no siempre vas a contactar con las entidades espirituales que buscas. Esta historia que yo te he contado de mi papá cuando era joven, que él utilizó el tablero con otros amigos y contactaron con una persona... Un desvividor serial. Sí, de Guatemala, que le llamaban mi culach a este desvividor. Pues se me hace mucha casualidad que hayan contactado con él en concreto cuando era lo que estaban buscando, cuando sabemos perfectamente que estas sesiones son muy complejas. Pero sí creo que hay una fuerza detrás de la mente que puede generar las experiencias, o como te decía hace un rato, yéndonos a las teorías más cercanas a John Keel o a Jacques Vallée. Y me gustaría agregar a uno más que tengo rato queriéndolo agregar dentro de tu de top este mi top.
Carl Jung? A Carl Jung. Por supuesto, Carl sí, los Jung. arquetipos y todo esto. Totalmente. Y que de cierta forma estas fuerzas o estas cosas ya existen. O sea, Ujú. que hay un Philip, sí lo hay. Que tenga esa historia, pues tal vez se ancló esa historia. A lo mejor y no se llama Philip. Exacto. Pero decidió que era una buena forma de interactuar en este mundo. Porque al parecer estos seres es lo que quieren. Estar aquí en nuestra presencia, en nuestro plano físico. Entonces yo creo que realmente sí existió. Más no creo que realmente esta historia de Philip y de que era un noble y todo esto sea totalmente cierta. O sea, no creo que sea exactamente esa entidad con la que contactaron, No, sino pero una lo que se ancló. pasó sí fue real, pues. Sí, eso sí. O sea, por ejemplo, siendo así, porque yo también, ¿eh? O sea, yo también creo que desconocemos tanto de la mente. Sí. Y se ha demostrado N veces, así, lo fuerte que es nuestro deseo, nuestra intención, nuestra mente como tal, para manipular las realidades. O sea, desde un malentendido hasta la creación de tu trabajo de los sueños. O sea, Sí. todo es posible. Entonces, yo creo que encaminando esas energías y esos deseos, sumado a otras personas que también crean eso, creo que sí es posible. O sea, sí es posible hacer cosas fascinantes. Sí. El hecho de por ejemplo, los poltergeist sean como denominados trastornos parapsicológicos, me llama mucho la atención porque entonces revelan el potencial del cerebro. Porque es una como malfuncionalidad del mismo cerebro que hace que pasen cosas extraordinarias. Ahora imagínate el potencial ese dirigido a algo en específico como un Philip. Uh-huh. Ahora, mi pregunta es, ¿tú harías una? Pues como creo que ya hemos hecho algunos experimentos a lo largo de nuestros años haciendo esto. Si supiera que hay una metodología realmente a la cual yo podría acudir a través de, no sé, algún experto, una persona así, podría intentarlo, pero yo sé que el hacer una tulpa es un proceso tan complejo y tan longevo que yo creo que no lo haría, sinceramente. Sí, es por longevo, yo creo. O sea, porque... Si fuera una práctica así como, no sé, por decirte, pues si me dijeras, pues si tienes un espejo de obsidiana y esto, y a lo mejor puedes dar con una tulpa. Ajá. Bueno, pues sí lo intentamos, ¿no? Pero es que yo creo que ese proceso no creo que lo llevaría, la verdad. No creo tener la disciplina para esto. Lo que es difícil del proceso no es eso que mencionas de tener... O sea, no te exige cosas. No Exacto. Eso sería más fácil. Eso sería más fácil. Sí. Lo que te exige es tiempo y dedicación y esfuerzo. Entonces, esa es la parte. Perseverancia, creerlo, güey. Creer, que eso es lo más difícil, creer. Obviamente que el proceso de creación de una tulpa varía muchísimo dependiendo dónde lo encuentres, ¿no? Pero básicamente consigue los mismos, o sea, entiende los mismos pasos. Que es básicamente como imaginarte qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, lo que hicieron estas personas en el caso del Philip, pues es darle un backstory, una imagen. ¿Para qué? Para eso facilitar, digamos, la imaginación de, digamos, tú y yo. Vamos a crear al Mike. Y vamos a decir que el Mike va a medir tanto, va a pesar tanto y taca, taca. Si le ponemos esas características, poco a poco, la imagen de esa tulpa, que es el Mike, se va a ir quitando la subjetividad. Entonces ya la imaginación tuya y la mía se van a conectar en imaginar algo específico, pues. Porque no es lo mismo decir hay que crear un objeto, aquí yo te digo hay que crear un círculo. Porque ahí ya los dos vamos a estar pensando en un círculo. Entonces es como básicamente lo primero. Bueno, lo que es, digamos, primero es entender la comprensión del vacío, pues, ¿no? Sí. Entender el proceso ese que te mencionaba ahorita, la preparación espiritual, o sea, el pasar de la meditación profunda, que es el samatha y el vipassana, a pasar a la visualización de deidades tántricas como el Tara o varias así. Hacer varias cosas diferentes hasta llegar a la comprensión del vacío, que es el sunyata, el que todo es una ilusión. Lo que les mencionaba ahorita, pues, ¿no? Eso es necesario, les decía, porque se debe entender que la realidad es una proyección de la mente. Que solo así, solo y exclusivamente así, tú puedes crear una forma mental sin identificarte tú mismo desde el ego.
Entonces Sí. es muy importante esa parte. Ya después es esa la visualización detallada, la construcción energética, que esta parte es como un poquito más compleja y la que lleva como más tiempo, porque tú ya tienes que, por ejemplo, ya empezar a hablar con esta persona, con esta entidad, Sí. tratar como de, sí, al principio imaginar que te responde para tú hacer como una conversación. Se supone que esta práctica va a separarte a ti, De Minor, de la tulpa. Porque al principio pues sí eres tú solo. Ujú. Pero poco a poco esa tulpa va a empezar a agarrar su propia personalidad. Ya después va la separación como simbólica, que es ya a niveles más avanzados la tulpa se experimenta como una presencia externa, como con pensamientos y emociones con voluntad propia. Todavía no se materializa, Ujú. pero hasta este punto ya se puede hacer, ya se pueden hacer cositas, vaya, ¿no? Claro. Y desde ahí ya tú puedes, por ejemplo, ya tú puedes considerar que tu tulpa está creada, ¿no? Ujú. Después de ahí la puedes tú incluso enviar a realizar tareas espirituales, como enviar mensajes y todo eso, pues. Cosa interesante porque, ¿qué pasa? A lo mejor alguien me está tratando de mandar mensajes, ¿no? O sea, Ujú. hablando de lo que me está pasando a mí, esto de escuchar esa voz y todo eso. O sea, a lo mejor hay alguien que me está mandando su tulpa para hacerme, para hablar conmigo o algo así, Ujú. no sé. Sí. Entonces, si eres tú, ponlo en los comentarios. Pero se Tal supone vez, que tal puedes vez. hacer algo como eso. Y ahora sí que la parte de la disolución es la parte crucial del proceso. Es regresándola, ahora sí que lo que tú necesitas es disiparla y regresarla al vacío. Esto se hace deshaciendo la visualización paso a paso, con ahora sí que las técnicas mentales específicas, la meditación. Si te tardaste 4 meses en crear tu tulpa, bueno, te vas a tardar unos 12 meses Sí. en disolverla, ¿no? Porque es más difícil. Es más complicado, pues Sí. es desprenderte del ancla y también pues intentar olvidar la idea. Y Si eso es más ustedes difícil. están interesados en hacer una tulpa, solamente quiero dejarlos con una pequeña advertencia, que es la de crear una tulpa sin dominio de la mente. Es como jugar con fuego. Puedes terminar esclavizado por tu propia ilusión. Así que tengan cuidado. Si quieren hacer una tulpa, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho, pues no es tan fácil, ¿no? Ya escucharon cómo Sí. está el proceso y realmente es algo que termina siendo peligroso para aquellos que no tienen un objetivo claro con ellas. Ujú. Pues así como en los casos que hemos mencionado el día de hoy, pueden pasar cosas malas, pero también si lo haces de la manera correcta, con los fines correctos, pues puede ser que no tengas una mala experiencia. Entonces depende de ustedes. Y también pues la idea de las tulpas como tal, pues no todos son tulpas, no todos son egregores, no todos son entidades interdimensionales. Sí, ovnis. OVNIs. Hay de todo en este mundo y seguramente la respuesta está entre todas las cosas. Ujú. No hay nada que pueda englobar estos conceptos en una sola cosa y eso es lo bonito de hablar de estos temas. Sí, porque imagínate, no tuviera chiste. Sí, pero bueno, con esto creo que vamos terminando este Sí. episodio de las tulpas y / egregores también diré. Pero muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final de este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado y si es así, por favor, dejen su like, suscríbanse a este canal y síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mike Mike que estuvo atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor, por favor. Ya, y además los invitamos de una vez a los grupos de Facebook, a los grupos sí. de WhatsApp, a los grupos de difusión de Instagram. Bueno, tenemos de todo, ¿no? Hay que manifestar ahí unos manifestar, egregores y unas tulpas. Hay que manifestar ahí que la gente vaya. Y que se metan, ¿no? a la conversación. Ahí se pasan memes, se pasan un montón de cosas Sí, interesantes. notas también interesantes, noticias. Notas, sí. Y bueno, todos los episodios y todas las cosas, actualizaciones de temas super. que vienen para este canal. Así que los esperamos por allá y muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.